Hemos recorrido Costa, Pampa y Andes en 3 capítulos que nos han aproximado al territorio. Ahora nos encontraremos con las y los referentes de la creación artística regional contemporánea. Exploraremos sus obras buscando las señales del territorio y ahondaremos en la creación artística para expandir la búsqueda de esta impronta, ampliando la mirada a la gran cantidad de creadores que emergen desde esta tierra. ¿Quiénes son los primeros exponentes de la plástica regional? ¿Cuándo comienzan a internalizar el territorio como expresión en su obra? ¿Cómo la plástica comienza a ser un referente identitario de nuestra historia y patrimonio? Waldo Valenzuela es un actor clave en este proceso, representante de los primeros exponentes de la plástica regional y su escuela. Ha sido un testigo y protagonista. Mantiene vigente su voz como legado de toda una generación. Indaguemos en cómo se desarrolla esta historia, cómo y cuándo comienza a tomar cuerpo este identitario que nos convoca. A mediados de la década del 60, cuando llegamos los pintores que van a trabajar en la Norte y en la Chile, escultores, grabadores, ya ellos toman conciencia, gracias a que ya estaban los arqueólogos trabajando. Estaba Lautaro Núñez, estaba el Pato Núñez, estaba, después vendría Llagostera, estaba el padre Lepage, en fin. Comienzan a asombrarse frente a la realidad nortina. Estábamos todos descubriendo el norte. Sin embargo, sabiamente, no estábamos pintando el norte, sino que estábamos haciendo nuestra pintura que salía nortina. En arte tú no puedes actuar con impunidad. Tienes que trabajar con inocencia. O sea, pintar simplemente. Pintar en el norte, sin querer, el norte te va a marcar. Un norte cautivador, paisaje, territorio, luz, color y formas, que propician la creación y nos lleva a preguntarnos una y otra vez, ¿qué es el arte? Cuando se me ha preguntado para mí qué es el arte, yo creo que el arte tiene que ir primero con la expresión, con la expresión y a su vez comunicación. Por lo tanto, el arte yo creo que tiene que ver mucho con eso, tiene que ver, digamos, con cómo uno expresa lo íntimo o cómo expresa, digamos, lo exterior, porque son dos formas de cómo poder llegar a hacer una expresión a través de lo que tiene que ver con las imágenes. Lo que yo veo, lo que yo quiero representar y lo que yo internamente quiero expresar a través, ¿no es cierto?, de algún concepto que puede ser religioso, político, social, de todo índole que nos compete al ser humano. El arte son las manifestaciones de todo lo intrínseco al pensamiento del hombre humano. Por lo tanto, que el hombre lo toma, lo recrea y lo manifiesta según el área a la que corresponde. Por ejemplo, literatura, artes visuales, música, etc. Tiene que ver con el desarrollo del espíritu del humano. Pienso que el arte tiene que ver de alguna forma con desarrollar el espíritu de cada ser humano. Y eso a la larga y dentro de la historia ha contribuido que el humano se pueda conocer y reconocer hasta el día de hoy. El arte tiene que provocar, el arte tiene que hacer que la gente reflexione, que el espectador se vaya con una reflexión distinta a la que uno o el artista quiere mostrar. Para mí personalmente el arte es uno de los grados más altos de comunicación a que puede aspirar el ser humano. Es un desarrollo y afinamiento de la comunicación entre los seres humanos. Pero hay grados de comunicación
que van más allá del buenos días, ¿cómo estás? Hay grados de comunicación que me permiten a mí conocer una realidad lo más cercano posible a lo más entrañable, a lo más profundo. El arte es una herramienta cultural muy potente en estos días para todos los cambios que se vienen. A ver, el arte es algo inmenso, tremendamente inmenso, pero yo lo podría sintetizar un poco en lo que hago, en cómo uno busca la forma de expresarse o expresar lo que ve, lo que siente, pintarlo en mi caso, y cuando ya uno entiende que ese algo que pintaste comienza a hablar con las otras personas, que las otras personas se emocionan también como uno, ahí yo creo que llego a mostrar lo que es el arte para mí. El arte para mí es una expresión, ¿no es cierto?, de la cultura. Claro, es una manera de que la sociedad expresa pero uno como, al menos a mí me pasa de que siento que el arte tiene un potencial de ir generando ideas que no se pueden medir, pero sin embargo siento que sí van tirando como posibilidades, abren nuevas maneras de percibir el mundo y posibilidades de ser en un futuro que para que las cosas se concreticen primero tienen que ser imaginadas. Entonces siento que el poder de la imaginación es un poder súper importante en la humanidad que nos permite progresar, que nos permite sobrevivir incluso. Ir creando los cambios que queremos, primero surgen de ideas. Lo contrario, o sea, el arte no busca quizá un fin, el arte siempre busca ser como un centro. Ahora, ¿cuál sería ese centro? La humanidad misma. Es la expresión humana en sí. Tiene que ver con respirar y tiene que ver con ahogarse también. Tiene que ver con la asfixia. El arte es vivir en la confusión y buscar una salida al caos. Un tumulto de artistas, de almas que se expresan y sin buscarlo se aglutinan en un sentir, convergen en pensamientos complementándose, una creatividad viva que brota por botones. Pero, ¿qué gatilla el proceso creativo? ¿Desde dónde nace la necesidad de crear? Ahora, la pregunta sería tal vez quizá, ¿cuál es la condición humana? ¿Qué nos hace ser humanos? Las respuestas no son filosóficas, a lo mejor la respuesta está mucho más cercana, a lo mejor están más cercana, una respuesta a lo mejor está más cercana a las preguntas que nunca han sido respondidas. ¿Qué me hace desear? ¿Qué es el deseo al final? ¿Qué es un impulso? Tú preguntaste, ¿cuál es el impulso que te llevó? Cosa que así, entonces se llega de repente a tomar conciencia de que ese ADN, si tú quieres, de lo emocional, uno lo puede descuidar. Entonces de todas maneras va a estar ahí, en mi caso, de todas maneras va a estar ahí. Entonces yo puedo avanzar en cosas, pero siempre voy a recurrir a esa fuente primera, a ese primitivismo existencial. Está tu emotividad en eso. En esa está mi emotividad. Yo la articulo en algunos conceptos que desarrollo, como la ecología, la obtención, los recursos, la presencia femenina en algunos aspectos de la niña, o sea, como veo a la niña yo con respecto al paisaje, con respecto a su posición como naturaleza. ¿Te fijas? O sea, yo soy la niña porque, te fijas, hay una especie de acto fecundo, si tú quieres, cuando tomo ese tema. Vengo de madre artista, padre arquitecto, eso me ha llevado a estar muy cerca del arte siempre, y con el arte lo que intento mostrar es la vida que llevaba mi abuelo, que eran pescadores. Tengo mucha identidad respecto a esa vida y la vida en el mar, como también la llevaban los changos. Creo que esos son los elementos más potentes de mi obra. La vida del pescador, del nortino, y se cruza con toda la identidad changa que llevamos todos los que vivimos acá. Yo siempre lo que hago lo hago situadamente. Desde acá yo pienso, desde acá genero investigaciones, desde acá habito el lugar, hay
yo siento que mi obra, a pesar de que de repente pueda verse muy estética, igual tiene un contenido político, siempre es la mezcla de las dos cosas, siempre surge a partir de algún tema que sea ambiental, político, o de extractivismo, de decolonización, y se junta con lo de acá. Entonces, al recorrerlo, sus materialidades, la tierra, el desierto, el alga, el mar, como que esas son las materialidades que uno simplemente al salir uno va recogiendo conchitas. Entonces esas materias te hablan, eso empieza a ser tu imaginario, se empieza a convertir en tu imaginario y tú como que lo integras, pasa por ti y ahí es cuando todas esas cosas que son materialidades simplemente, cuando pasan por ti, por tus emociones, se transforman en paisaje. Pero también ahí está como el paisaje interior, que empieza a ser como una mezcla entre eso interno y lo externo. Un impulso, un respiro, un hacer como único medio de expresión. Un pulso que late al compás del silencio del desierto, del barullo de la ciudad, de la calma y bravura del mar. En este espacio de nitidez, de cielo abierto a la inmensidad, al infinito y también a la finitud latente, a la fragilidad humana y al coraje. El arte se le asocia mucho al soñar, al sueño, y para soñar está la disputa siempre con la realidad, ¿cierto? O sea, ¿es real un sueño? ¿Es real un territorio? ¿Es real un paisaje o no? El arte, como teniendo el cuerpo como conectado a la naturaleza, debe ser consecuente con ello y debiera de estimularse y sentir deseo y placer de representar el territorio quizá. Podría pintar la luna, pero no he estado en la luna, por darte un ejemplo más exacto. Me es más fácil y más práctico incluso representar y entregarme a este territorio artísticamente, desde la poesía, desde los sueños. Como habitantes de un mismo espacio, la plástica nos convoca, refuerza la identidad, nos interpela con emociones, sensaciones, las vuelve tácitas. No requiere palabras ni argumentos, utiliza colores y formas, nos devuelve al origen, nos congrega, nos multiplica y nos unifica en la intensidad de un pulso. La expresión artística evoluciona como el ser humano. Desde el instintivo arte rupestre adquiere forma, perfección y disciplina en la academia, para luego volcarse a la libertad de las calles, desde el graffiti hasta el mural, como exploraremos en el siguiente capítulo.